Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestro dictado de hoy, día viernes 2, correspondiente al tema de contabilidad minera, que está dentro del sílabus y que vamos a desarrollar este aspecto de la contabilidad en sí minera o el tipo de contabilidad que esta actividad minera realiza para poder elaborar su proceso contable y a su vez sus estados financieros. ¿Ya? Entonces, jóvenes, este, vamos a, permítanme, voy a proyectar mi pantalla para ver las diapositivas. Muy bien. Claudia, ¿se ve? Sí, profesor, sí se visualiza. Muy bien. Entonces, jóvenes, como yo les decía, el día de hoy vamos a tocar la contabilidad minera, ¿no? Por favor, Claudia. La contabilidad minera. La contabilidad minera es una contabilidad de explotación aplicada a la industria minera y tiene por objeto controlar e informar contablemente sobre los hechos derivados del proceso productivo. Para el tratamiento contable en este tipo de empresas emplearemos el método ortogonal, empleado en otro tipo de explotaciones. Este método responde a las exigencias de la información de la contabilidad de costos, es decir, cumple con los siguientes requisitos: que sean asignables, que sean analíticos, que sean acumulables y que respondan al principio económico del máximo beneficio con el mínimo de costo. Gracias, Claudia. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a enfocar ahora. No hay mucha información sobre la contabilidad en sí para este tipo de actividad. Tenemos, por ejemplo, a Mario Pasamesa, Chambergo, que sí nos dan las monografías de esta actividad minera, pero no explican, ¿no? El proceso de los costos. Entonces, generalmente este método ortogonal es similar al método por proceso continuo, ¿no? Que es lo que esta actividad desarrolla para la explotación. Hablamos de la explotación ya en sí, la extracción del recurso mineral para su procesamiento, ¿no? Ya sea de lixiviación, fundición, refinación, fundición, ¿no? Y posterior comercialización. Entonces, este método ortogonal es el que más se asemeja para este tipo de actividad de explotación, ¿no? ¿Y qué nos pide la información de la contabilidad de costos? ¿No? Que dice que los costos tienen que ser asignables, ¿no? Que se identifique claramente el rubro que estamos tratando, asignables, analíticos, que sean objeto de análisis, que sean acumulables, ¿no? Que se acumulen para elaborar qué cosa, nuestra hoja de costos. En nuestra hoja de costos nosotros vamos a poder determinar, ¿no? Cuánto el departamento A, B, C, D, los que haya, han utilizado la materia prima, todo para determinar la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, para poder determinar el costo de producción. Algo que les tengo que alcanzar en el rubro de la mano de obra
Esta actividad minera, si bien es cierto, se caracteriza por pagar los sueldos más elevados del mercado. Inclusive la legislación laboral les da ciertos beneficios a estos trabajadores. Por ejemplo, dice, ¿no? La remuneración mínima debe ser aumentada en un 25% más. Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque la actividad minera, pues, no es como estar en ciudad, ¿no? Son lugares muy alejados de la ciudad, donde, pues, impera la soledad, cerros de cerros, ¿no? Entonces, hay incentivos económicos para estos trabajadores, tanto a nivel del empleador, ¿correcto?, que reúnen ciertas exigencias que tienen que cumplir las empresas para con estos trabajadores, ¿no? Uno de los lemas de la empresa es maximizar los ingresos, minimizar los gastos. ¿Por qué? Porque si mis ingresos son mayores que mis gastos, voy a tener siempre utilidad. Para eso la contabilidad de costos, ¿no?, nos da los mecanismos, los métodos de control de costos para poder ir reduciendo los costos a su expresión mínima y que permitan, pues, que los ingresos se vayan incrementando. Eso es lo que busca toda empresa. Maximizar mis ingresos, minimizar mis gastos, ¿no? Este tipo de empresas jóvenes, por el movimiento de dinero que tiene que tener mucho control, mucho cuidado en el manejo, administración de sus recursos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al monto de inversión, de acuerdo al tipo de maquinaria que estos utilizan para la extracción del mineral, la inversión no es media, la inversión es muy elevada. Entonces, ellos también tienen que buscar su mantenimiento de dichas maquinarias. Y eso no cuesta un sol, joven. Los repuestos que nos traen a este tipo de maquinarias no es, pues, no es medio, jóvenes. Estos repuestos traen, pues, ¿no? Cuestan. Ahí tienen ustedes, esta es una pala mecánica, ¿no? Son enormes. Fíjense, el hombrecito que está ahí es insignificante para la máquina, ¿no? Entonces, estas máquinas necesitan su mantenimiento. Estas máquinas trabajan las 24 horas, trabajan en 2 turnos para poder extraer el mineral. Un repuesto de esta máquina, tengo entendido, si es parte del motor, un repuesto pequeño puede llegar a costar hasta $100,000, jóvenes. No miento, ¿eh? Me estoy inventando porque conversé con un minero que está trabajando en Toromocho, en el departamento de Junín, ¿no? Y esta minera trae sus repuestos de Estados Unidos, porque el concesionario que les da este tipo de maquinaria abastece también de los repuestos, accesorios. Y cuestan, pues, jóvenes, un ojo de la cara. Entonces tiene que estar esto debidamente controlado, debidamente tener la documentación respectiva. ¿Dónde están estos repuestos? ¿Se han utilizado o no se han utilizado? Es por eso que la inversión se infla demasiado, porque para mantener esta maquinaria, jóvenes, necesita la mano de obra, necesita sus accesorios, repuestos, y no puede permanecer paralizada. 1 hora, 2 horas representa pérdida para la empresa. Esta maquinaria se paraliza. Por eso ellos ya tienen su equipo de mecánicos que inmediatamente están constantemente verificando qué está pasando y dando solución y que siga operativa. Representa pérdida, 1 hora, 2 horas, 3 horas para la empresa la extracción del mineral. Si ven ahí en la foto, estos camiones que cargan el mineral
no son pequeñitos, son enormes máquinas que la llanta supera el metro 80, metro 90. Son enormes, jóvenes, y costosas, por supuesto. Entonces, estas pequeñas mociones que se le da a ustedes, es más que todo para que tengan una idea de lo que es la actividad minera en sí, dentro de la contabilidad. Y quizás mañana, pasado, uno de ustedes o dos irá, pues, jóvenes, a trabajar esta actividad. Entonces ya tienen una idea de cómo debe llevar su control. Ahora, la mayor parte de estas empresas que movilizan cantidad de dinero llevan, pues, su contabilidad en dólares, autorizada por la SUNAT y renovada cada 5 años. Entonces, jóvenes, ¿no?, es necesario que ustedes conozcan. Y si es en dólares, está trabajando el tipo de cambio. El tipo de cambio, jóvenes, es importante para determinar mis estados financieros. No es que mañana pasado ustedes vayan y encuentren la contabilidad en dólares, ¿no? Ya ustedes deben saber cómo funciona el tipo de cambio, tanto para venta como para compra, como también para el IGB. El IGB, SUNAT siempre acepta el tipo de cambio venta, no acepta el tipo de cambio compra. ¿Por qué? Porque sabemos que el tipo de cambio venta, pues, es más elevado que el tipo de cambio compra. Por ese motivo. ¿Correcto? Entonces ustedes tienen que ver analizar, ¿no?, lo que estoy hablando. Siguiente, por favor, Claudia. Valeriano Quispe. Ya, la contabilidad minera. Visualizar en forma panorámica en total de las operaciones realizadas en los centros y lugares de costos. La contabilidad de explotación, dentro de la cual se encuentra el método ortogonal en una contabilidad monista que comprende a la contabilidad financiera general, que controla las operaciones patrimoniales con terceras personas, es decir, contabilidad externa. B, la contabilidad analítica de explotación interna, que controla los costos de los centros y lugares de costos del proceso productivo. Esta contabilidad, para llevar a cabo el control, trabaja con los siguientes cuadros analíticos de costos: el cuadro de insumos, el cuadro de análisis de costos, el cuadro de portadores de costos, el cuadro de costos de venta. Gracias. Jóvenes, aquí estamos viendo, recordando lo que hemos hecho el año pasado, o lo que ustedes han hecho el año pasado, han llevado costos. En la contabilidad nos ha enseñado que hay dos sistemas, sistema monista y sistema dualista. El sistema monista se refiere a un juego de libros, el sistema dualista a 2 juegos de libros, ¿no? Es lo que hemos entendido. Pero en este caso, este método ortogonal se basa más que todo en un sistema monista. Este sistema monista comprende, pues, la contabilidad financiera general y la contabilidad analítica interna, que es la contabilidad de costos en sí, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando han hecho el curso de formulación, análisis e interpretación de estados financieros, hay 2 tipos de información, que es la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. Que tanto la contabilidad financiera se prepara, se elabora externamente, y la contabilidad gerencial se prepara y se elabora internamente. Sabemos que hay entidades u personas u empresas que externamente están esperando la información financiera de la empresa. ¿Para qué? Para determinar si siguen trabajando o no siguen trabajando, para ver si la inversión que han hecho
está asegurada para ver si la mercadería que han entregado va a haber la seguridad de que se va a recuperar esa cobranza, o que la empresa está presentando ciertos problemas. Para eso es la información. Para eso nos da la información, el contador la elabora. Externamente, ¿a quién le interesa esta información? Primero, al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, pues, jóvenes, ¿no?, a través de la recaudación de estas empresas, tiene pues su ingreso, primeramente. Luego, al inversionista, pues, al socio, accionista, inversionista. ¿Por qué? Porque quiere ver que su plata, su dinero que ha dado, le va a rendir los frutos esperados en el futuro. Por eso es inversionista. Aquí también le interesa a los clientes. Me dirán, ¿pero qué tienen que hacer los clientes? Perdón. A los clientes, porque quieren ver que esta empresa les vaya a seguir suministrando su mercadería en el futuro. No va a ser porque una empresa nace hoy día, abastece al mercado y el cliente se acostumbró y después a los 6 meses desapareció. No, también por ese lado a los clientes les interesa ver, ¿no?, si esta empresa tiene la solidez suficiente como para seguir operando en el mercado. ¿A quién más les interesa? A los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores quieren saber si yo voy a entregar mercadería y si estos me van a pagar. También les interesa, ¿no?, ver los estados financieros. ¿A quién más les interesa? A las entidades financieras. ¿Por qué les interesa a las entidades financieras? Porque a través de los estados financieros se solicita préstamos y ellos tienen que verificar si realmente tiene esta empresa la rentabilidad, la liquidez suficiente como para poder hacer frente a un préstamo. Por eso les interesan los estados financieros. Internamente, ¿a quién le interesan los estados financieros? ¿No? A los propietarios, dueños o accionistas. Saber qué es lo que está pasando con su inversión. ¿Su inversión le está dando los frutos esperados o no? A ellos. ¿A quién más le interesa? A los propios trabajadores. ¿En qué? En la repartición de utilidades, ¿no? Esta participación de utilidades va a ser está acorde con la utilidad debidamente distribuida. Últimamente hemos visto que las empresas grandes siempre arrojan pérdida, Hemos perdido, estamos perdiendo, no hay participación. Los contadores se prestan a adulterar los estados financieros, ¿no? Entonces, la contabilidad utiliza los mecanismos necesarios para dar información a todas estas entidades o empresas para poder operar, ¿no? Si a mí me presentan un estado financiero totalmente, pues, mal, y yo sé que como proveedor, por ejemplo, que esta empresa no me va a pagar, o voy a tener problemas para pagar, o para que me pague, prefiero no evitarme problemas, jóvenes. Evitarme problemas. Y eso va a redundar en mi seguridad, ¿no? A eso, jóvenes, se refiere con este tipo de contabilidad financiera. En este caso, la contabilidad analítica de explotación, que es la contabilidad de costos, ¿no?, es la que va a controlar los costos de los centros y lugares de costos del proceso productivo, ¿no?, de cada departamento, cuánto es su materia prima, cuánto es su mano de obra, sus gastos indirectos de fabricación del departamento A, B, C, hasta obtener el producto final, ¿no? Y esta contabilidad trabaja pues con cuadros analíticos. Hemos visto que
la contabilidad de costos generalmente se va a su hoja de costos. En la hoja de costos, pues, se resume todo el movimiento de las materias primas, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Y para esto, pues, nos presenta, pues, jóvenes, cuadros, ¿no?, de control. Por ejemplo, tenemos el cuadro de insumos. Sabemos que el cuadro de insumos, jóvenes, se determina el control, ¿no?, de los repuestos, de los insumos, como lo que es la dinamita, ¿no?, y el control que debe de existir. Acuérdense, jóvenes, que no se puede extraviar nada de estos explosivos porque están debidamente controlados. A su vez, también se tiene que ver, jóvenes, que existe la minería informal. Y la minería informal, como por arte de magia, aparecen, pues, con cartuchos de dinamita y que van llevando a su centro de operaciones. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Entonces tiene que haber un control de estos insumos. Y la contabilidad nos indica, y es muy delicado, jóvenes, ¿eh? A su vez, nos da un cuadro de análisis. Hay que analizar los costos. ¿Se está gastándose más? ¿Se está gastándose menos? ¿Se necesita invertir más? ¿Qué sé yo? Nos dan los parámetros, ¿no?, los portadores del costo. Y ustedes ya lo conocen, el cuadro del costo de ventas. ¿Cómo determino mi costo de ventas? Inventario inicial más compras menos inventario final, ¿no? Es ahí donde yo determino mi costo de ventas. Es importante, ¿por qué? Porque me va a dar, pues, la diferencia entre, ¿no?, la 70 y la 69. Acuérdense ustedes que la 70 es el costo más la utilidad y me da mi valor de venta. La 69 es el costo. Y por diferencia encuentro mi margen de utilidad. Y eso me demuestra el estado de situación financiera, tanto por naturaleza como por función. Entonces, jóvenes, es necesario recordar, ¿no?, todos los pasos que se utiliza en el proceso contable. La empresa utiliza libros y registros que ayudan a la información requerida en su momento oportuno. Y que el contador, pues, tiene que llevar correctamente este tipo de información. Sabemos, jóvenes, de que el día de hoy existen, pues, software de contabilidad que llevan todo esto. Y que el contador, pues, lo único que hace es, ¿no?, llenar la información y el software se encarga de procesar y entregarnos los estados financieros. Pero para llevar este software hay que conocer, pues, primeramente el cargo, el abono, el amarre de la cuenta, no sé cómo es esto, y posteriormente, jóvenes, ¿no?, analizar e interpretar estos estados financieros. Porque a veces muchos dominan, pero no saben interpretar los estados financieros. Siguiente, por favor, Claudia. Amelia Maraza. Con toda contabilidad analítica de explotación, aparte de los libros principales, se lleva los libros auxiliares para registrar detalladamente las operaciones de los costos de producción, especificándose los consumos de materiales, de mano de obra y de los gastos generales de explotación, hasta obtener el producto minero. Cada actividad minera tiene su respectivo proceso, dependiendo de la magnitud de la empresa minera. En todo caso, los costos se calculan por actividades y por procesos. Los registros de costos por actividades nos permiten precisar y controlar los costos operativos y preparar estados que indiquen la circulación de los materiales y suministros. A través de este sistema de costos, podemos obtener el costo de producto minero,
la pérdida de operación y los porcentajes de operación, etc. Ok, gracias. Fíjense, aquí ya nos habla en sí del proceso productivo, ¿no? Aparte de los libros principales, serían registros auxiliares. Y tenemos como registros auxiliares el registro de compras, registro de ventas, ¿no? Y estos a su vez también llevan otro tipo de registros, como es el libro bancos, como es los cards de almacén, ¿no? Utilizando algunas empresas el costo promedio, otras el PEX y otras el WEX, ¿no? Y poder llevar efectivamente un control, ver, a veces se utiliza un registro auxiliar de letras por cobrar, letras por pagar, ¿no? A su vez también se hacen de los recursos necesarios para poder brindar una información oportuna y veraz en el momento que se les requiera. Eso es contabilidad, jóvenes. La contabilidad no es improvisación. La contabilidad es realidad, pero una realidad de ayer, pero que sea realidad. ¿No? Porque yo si quiero una información a futuro, pues haré pues, mis estados financieros proyectados, ¿no? Y eso se hace en base pues a las experiencias de años anteriores, ¿no? Y se proyecta para 3 años, ¿correcto? Entonces se aumenta un porcentaje que al menos va a subir mis ventas, mis gastos, qué sé yo. Esos son los estados financieros proyectados, ¿no? Y aquí, jóvenes, tenemos que volcar todo lo que nosotros hemos aprendido en la universidad en los 5 años. Porque cuando vayamos a buscar un trabajo, nos van a evaluar. A ver, haga usted este ejercicio con tipo de cambio. Haga usted esta compra, esta venta de esta maquinaria, su depreciación. Todo eso tenemos que saberlo para aplicar correctamente. Y si bien nosotros hemos venido en estas semanas tocando la parte teórica, ya vamos a entrar a la parte práctica, ¿no? Donde vamos a desarrollar monografías y vamos a ver, pues, jóvenes, que tenemos que poner de manifiesto lo aprendido el año pasado en costos. Claudia, el año pasado en costos, ¿qué han hecho? ¿Quién les ha enseñado? En mi salón fue el profesor Hipólito y en Costos 2 fue el profesor Hinojosa. Ya, gracias. Entonces, justamente, jóvenes, vamos a traer a colación esos trabajos que ustedes han hecho en contabilidad de costos. La diferencia es que ahora vamos a tratar contabilidad de costos mineros, ¿no? Y hemos visto a través de las diapositivas los procesos que existen en esta actividad. Todo empieza con el cateo, o prospección, exploración, explotación, ¿no? Labor general, fundición, refinación, fundición, transporte, comercialización, todo ello hasta concretar la venta total, ¿no? Entonces, esta actividad pues la contabilidad nos da los mecanismos para que nosotros podamos aplicarlos correctamente. Ahora, los registros de costos por actividades nos permiten precisar y controlar los costos operativos y preparar estados que indiquen la circulación de los materiales y suministros, ¿no? No se trata, jóvenes, de pedir por pedir, siempre hay que justificar para qué. Acuérdense, jóvenes, que los talleres de estas maquinarias están con sus repuestos y no cuesta medio, joven. Cuesta un montón de dinero, que no se pueden perder tampoco. Hay sistemas de control, ¿no? Luego nos dice
el costo del producto minero, la pérdida de operación si se diera y los porcentajes de recuperación en el proceso productivo de los minerales, ya interviene pues elementos químicos hasta obtener la pureza del mineral, ¿no? Esto, por eso que el sistema de costos se encarga pues de obtener el producto final minero, ¿no? Viendo la pérdida que tiene de operación, los porcentajes de recuperación, todo esto nosotros jóvenes tenemos pues que ver joven, ¿no? Ahora sí, entramos jóvenes a un plan, aparentemente un plan de cuentas que nosotros vamos a tener que identificar cuando realicemos nuestras monografías. Siguiente, por favor, Claudia. Anita Monterola. La empresa minera, como toda empresa, debe montar su sistema contable, elaborando su plan contable, adecuándolo al plan contable general empresarial, en lo referente a la contabilidad financiera. Con relación a la contabilidad analítica de explotación, las cuentas de la clase 9 deben elaborarse en función de las necesidades de información referentes al proceso productivo, así como los centros de responsabilidad que constituyen los centros y lugares de costos. Las principales cuentas de explotación minera son: primero, la explotación minera. Comprende las etapas del proceso productivo según los niveles de acabado. Así, preparación, laboreo y o extracción, concentrado, beneficio, fundición, refinación. Ok, gracias. Entramos jóvenes al Plan Contable General Empresarial, que es el que rige para todas las actividades que se desarrollan en el Perú. Este Plan Contable General Empresarial se dio en el 2011, se oficializó legalmente su uso. En el 2019 presenta una modificatoria de algunas cuentas que a criterio de algunos contadores están bien y otros contadores dicen que no. Me refiero a la 1673, que es IGB, para aplicar, si no me equivoco. ¿Alguien me puede decir qué es la 1673? Por favor, alguien que tenga su plan contable. Sí, profesor, IGB por acreditar. Ya está. ¿Alguien me puede decir de qué trata esta tu cuenta? ¿Ha analizado, ha visto en qué momento se utiliza? Por favor. Alguien que ha averiguado el por qué ha salido esta cuenta. Es una de las tantas modificatorias que hay. Y mucho se habla sobre esta 1673, ¿no? ¿En qué momento la utilizo o de qué trata? ¿Cuándo debo de registrar esta 1673? Cuando yo realizo operaciones de compra constantes, utilizo esto. ¿En qué momento voy a reconocer mi IGB? Sabemos que en el caso de las compras, tengo crédito fiscal, ¿no? ¿Y cómo demuestro este crédito fiscal? A través de la factura. Pero si yo tengo la 1673, ¿haré uso del crédito fiscal? Digo, esto en una cuestión tributaria, jóvenes, ¿ah? En una cuestión tributaria. ¿Tendría que verse esta situación? Opiniones, jóvenes, por favor, porque no voy a estar yo domado
habla que habla y ustedes nada, ¿no? A ver, opiniones. Opinemos, jóvenes, estamos conversando. No estoy poniendo nota por si acaso. Profesor, el IGB por acreditar básicamente se refiere al IGB que se obtiene por las compras que se hacen al crédito. Ya, muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué diferencia existe con la 40? Porque yo para tener derecho a mi crédito fiscal tengo que tener mi factura, no una 16.7 que es un IGB por acreditar. Generalmente, jóvenes, lo que han dicho los estudiosos, que esta 1673 la utilizo cuando me llega mercadería y no me llega la factura. Puede ser que me llegue una guía de remisión, pero guía de remisión no es factura, ¿no? Y yo no puedo reconocer mi crédito fiscal porque no es factura. Entonces, provisionalmente utilizo la 1673. Cuando me llegue la factura, cargaré a la cuenta 4011 y abonaré a la 1673, porque ya tengo la factura comprobante necesario e imprescindible para hacer uso de mi crédito fiscal. ¿No creen que es así? En ese caso, jóvenes, funciona la 1673. Muchos de los estudiantes están tergiversando su uso. No, por cada compra yo tengo que utilizar la 1673. ¿Por qué? Le digo. Si te están adjuntando, tú vas, compras, te dan tu factura. ¿Qué razón tendría de utilizar la 1673? ¿Por qué vas a utilizar? Al contrario, la 1673 te da un stop o un parecito, todavía no puedes utilizar tu IGB, tu crédito fiscal. Generalmente estos jóvenes se da en los meses de noviembre, diciembre, cuando las empresas envían mercadería y en el mes de enero recién están adjuntando la factura. Eso es lo que ha salido un comunicado, que esto se utiliza cuando no recibimos la factura o el comprobante que respalde, ¿no?, mi crédito fiscal. Lógicamente que esto a veces no se demora pues mucho, ¿no? 8 días en el peor de los casos. Imagínense, en diciembre me mandan mercadería y vienen a partir del 15 la ratificación, los preparativos para la Navidad, Año Nuevo. En enero ya empiezan nuevamente a facturar, ahí sale, ¿no? Esa es la situación que se da, jóvenes, en este tipo de casos, ¿no? Este plan de cuentas, jóvenes, nos indica que existe un elemento 9. El elemento 9 de su plan contable empresarial, ¿no?, dice, a ver, acá está, contabilidad analítica de explotación, costos de producción y gastos por función, ¿no? En los gastos por función tenemos pues las famosas cuentas 94 y 95, que generalmente ya lo hemos tomado como gastos de administración y venta, generalmente, ¿no? Pero puede darse el caso que la 90 para mí sea administración, la 91 sea ventas, la 92 ya empiece el proceso productivo, ¿no? Centro de costos A, centro de costos B, ya iré creando mis cuentas. Ese es lo que nos da el elemento de la clase 9, ¿no? Otra atingencia que presenta este plan contable es la 67. Algunos contadores le dan su destino la 97, ¿no?, como gasto financiero. El plan contable indica que esta 67 no debe tener destino, o sea, que debe presentarse tanto en naturaleza como en función.
¿ya? Son situaciones jóvenes que se están dando y que tenemos que estar pues analizando para aplicar correctamente, ¿no? Y el plan contable es claro, no hay cuentas ahí. El plan de cuentas mineros, algunos lo hacen acorde a su, como dice ahí, a sus necesidades. No podemos comparar una micro, una pequeña, mediana y gran empresa minera. Son diferentes. Entonces, trataremos de uniformizar o de crear las cuentas que nosotros veamos por conveniente y que van a responder a ese principio que hemos visto al principio, que sean acumulables, descifrables, ¿no? Que respondan al principio, a todo ello. Todo eso tenemos que buscar en la clase 9. Entonces, jóvenes, al momento de elaborar, no se trata de poner cualquier cuenta. Tenemos que tratar de uniformizar un plan de cuentas minero. ¿Correcto? Sigamos, por favor. Ya, Clarita Guamaní. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gastos de explotación minera. Comprende los gastos que demanda el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos de explotación minera, así como los gastos generales de explotación. También la parte correspondiente al consumo de los servicios de los departamentos auxiliares, casa de fuerza, laboratorio, talleres, enfermería, comedor, etc. Gastos de administración. Comprende los departamentos y oficinas de control administrativo, gastos de oficina e impuestos generales. Explotaciones auxiliares. Comprende líneas férreas, laboreo general y transporte minero. Gracias. Acá tenemos 8 grupos, o los diferentes grupos que comprende este plan de cuentas, ¿no? En los gastos de explotación minera, comprende, dice, los gastos que demanda el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas, ya sea maquinaria y equipos de explotación minera. O sea, podemos comprar ahí repuestos, suministros, envases, embalajes que requieren para su uso, ¿no? Los gastos generales de explotación que utilicemos nosotros para, por ejemplo, las concesiones, ¿no? Que nosotros vamos a requerir para poder hacer uso de esta explotación. Los gastos de administración, ¿no? Se comprende el control administrativo, gastos de oficina e impuestos generales. Aquí tenemos impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, canon minero, regalías mineras, todo ello que se encarga de el Departamento de Administración de ver todos esos pagos, ¿no? Explotaciones auxiliares comprenden las líneas férreas que se ponen para poder trasladar de la mina hacia el exterior el mineral y serlo más rápido, ¿correcto? También tiene su costo. Laboreo general, la labor en sí, para la extracción del mineral. Y el transporte, pues, ¿no? Que hay que trasladarlo de la mina hacia el campo de concentración. Posteriormente, trasladarlo a una fundición, ¿no? Previamente habrá una refinación, después su fundición y saldrán pues ya las placas de cobre, plomo, zinc, que van a ser jóvenes comercializadas. Generalmente en el Perú no hay jóvenes fundiciones de transformación de los minerales. Como aquí cerquita tenemos una gran fundición, que es la más grande a nivel
de toda América. Está situada en Brasil. En Brasil, la más grande. Donde se funde los minerales, pues, y se transforma. Acá nosotros tenemos una fundición en Chimbote y otra fundición en Hilo, pero que no abastece. Simplemente saca el mineral en planchas y se va. Y se va, jóvenes. Pero acá solo sale el cobre, el plomo, el zinc. Salen otro tipo de minerales. Pero todo sale como cobre, ¿no? Y así, jóvenes. Entonces, este elemento 9 nos da las pautas necesarias para que nosotros podamos, como contadores, utilizar estas cuentas que nos van a permitir identificar en el futuro de qué se trata. Nosotros somos los únicos que podemos analizar e interpretar estas situaciones. Siguiente, por favor. Elvis Quispe Flores. Activos fijos. Aparte de las maquinarias y equipos mineros, los gastos de explotación, la preparación de la mina, estudios y desarrollo. Concentrados mineros. Son los productos del beneficio de los minerales. Por ejemplo, concentrado de cobre, concentrado de plomo, concentrado de zinc. Refinados. Son los productos metálicos que salen de la última etapa de la actividad minera, tales como cobre refinado, plomo refinado, zinc refinado. Estado de producción. El resultado de la contabilidad analítica de explotación minera se expresa en el estado de producción, que no es otra cosa que el estado de resultados integrales, visto desde el punto de vista analítico de explotación. Ok, gracias. Aquí, jóvenes, seguimos con el plan de cuentas, ¿no? Nos dicen los activos fijos. Aparte de las maquinarias y equipos, hay gastos de explotación, ¿no? Que a veces son considerados como intangibles. La preparación de la mina, los estudios de factibilidad y desarrollo, que son estudios previos, ¿no? Y que se tiene que invertir. Aquí, jóvenes, intervienen pues los organismos o las empresas exclusivamente que están pues formadas por los geólogos, ingenieros, y que van topógrafos, todo ello, ¿no? Hacen su estudio del levantamiento del plano, donde está la mina, sus vías de acceso, ¿no? Todo. Y es una inversión fuerte. Entonces, eso también está considerado como un activo intangible. Y que posteriormente, como es intangible, se tendrá que ir amortizando en el tiempo. Acuérdense, la cuenta 39 es de precisión, amortización y agotamiento. En este caso sería una amortización. El agotamiento generalmente es para la actividad agropecuaria, agroindustrial, la agricultura. Ahí, en estos casos, no está hablando cómo debemos de tratar esta situación a través de los activos fijos. Sabemos que los activos fijos están sujetos a depreciación. Aquí, jóvenes, hay una gran, no preocupación, hay una observación. Anteriormente, jóvenes, estas empresas, por el flujo de movimiento que tenía, compraban pues una flota de camionetas para su personal, para los ingenieros, y buenas máquinas, ¿no? Que les daban 1 año, 2 años de uso, nuevecitas, por supuesto, pero ustedes saben, en la mina, pues,
como son pura trocha, no es su camino, todo ello. Y generalmente, al pasar 1 año, 2 años, las remataban, sacaban a la venta o las donaban, ¿no? A las instituciones, decían, no, te dono pues esta camioneta que todavía puede trabajar, ¿no? Posteriormente el Estado sacó un impuesto a las donaciones. Entonces ellos dijeron, encima que le estoy regalando voy a pagar impuestos, no se pasen pues. Entonces, ¿qué hacían jóvenes? En esa parte de la mina, del socavón que dejaba ya el hueco, metían ahí las camionetas, los equipos de cómputo, todo, y preferían enterrarlo antes que donarlo. Eso ha pasado, jóvenes, aquí en la Sauder, aquí en Toquepala. Entonces, las leyes que se dan también no son favorables a los propietarios de la actividad minera, ¿no? Pero también otros decían, pero por esa donación hay que pedirle que no pague el IGB ni impuesto a la renta, entonces mejor no. Eso se está dándose, ¿no? Luego tenemos los concentrados mineros, ya que son los productos del beneficio en sí, ¿no? Hay un concentrado de cobre, concentrado de... Pero ya cuando entra la refinación ya no es concentrado, sino es cobre refinado, plomo refinado, o sea, se ha deshecho ya de las impurezas que presenta en los concentrados para convertirse en un mineral refinado. Esos son los procesos que nos da esta actividad minera. El estado de producción, ¿no?, que no es otra cosa que el estado de resultados integrales, donde se refleja, pues ustedes han visto, ¿no?, ventas o ingresos, menos costo de ventas, de la utilidad, menos gastos, me da una utilidad neta, una utilidad bruta. De esa utilidad tenemos la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, ¿no? Y queda pues una parte para los inversionistas. A veces nosotros tomamos como referencia, ¿no?, estas situaciones que se dan en la formulación de este estado de resultados. Últimamente, jóvenes, estas empresas, entre comillas, están arrojando pérdida y no se les está pagando a los trabajadores. Hemos sostenido pérdida, o en su defecto, para no pagarles la participación, están invirtiendo en maquinarias. Estamos invirtiendo pues en maquinarias. Entonces, los trabajadores no se les está dando este tipo de utilidad que le corresponde. Y a veces, discúlpenme jóvenes, a veces nosotros los controles nos prestamos al juego, ¿no? Inventamos inversiones, todo esto con la finalidad de bajar la utilidad y que el trabajador no perciba lo que dice la ley. Otro caso también que tenemos son las reservas. Las reservas, jóvenes, dicen que no debe de pasar el 20% del capital aportado. Entonces, cuando las reservas superan ese 20%, la diferencia, si bien es cierto, se puede capitalizar o mandarla como utilidad. Eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Entonces, la Ley General de Sociedades, la 26887, dice la reserva no puede superar el 20% del capital aportado. Eso lo digo como referencia porque cuando lleguemos a hacer la monografía vamos a encontrarnos con que hay empresas que ya tienen una reserva y ya están arrojando utilidad y va a superar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer contablemente ese reajuste?, ¿no? También trataremos de ver, jóvenes, los controles
a través de los carnes de almacén, ya sea para la materia prima, ya sea, bueno, que aquí no hay materia prima, sino generalmente hay repuestos, envases, embalajes, accesorios, ¿no? La materia prima la conforma el mineral, ¿correcto? Entonces, se van dando cosas, jóvenes, que realmente tenemos que ir analizando y viendo, pues, jóvenes, qué es lo que, ¿no?, nosotros tenemos que conocer y aplicar correctamente este plan de cuentas para la elaboración y registro de las operaciones de esta actividad minera. Por eso, jóvenes, que a través de estas semanas se ha ido dando diversidad de diapositivas para que ustedes tengan la idea de cómo se debe registrar en el elemento 9. Tenemos que uniformizar o crear las cuentas ad hoc a la operación. Juntos vamos a trabajar con eso y posteriormente, posiblemente algún grupo pueda formular un estado o un plan de cuentas del elemento 9 para esta actividad, ¿no? Por supuesto que esto es un trabajo de investigación libre, que cualquier grupo lo puede desarrollar y presentarlo. Eso va a servir para sus compañeros que vienen de atrás, ¿no? Y eso, si está debidamente estructurado, acorde a las necesidades de la actividad, se llevará, pues, jóvenes, a la biblioteca cuando salga esto, y ya ustedes quedarán, pues, como autores de ese trabajo, ¿no? Que cuando vayan sus compañeros esté ahí y puedan hacer uso también de ese plan contable. Eso lo dejo como trabajo libre. Toma nota, Claudia. Grupo que quiera desarrollar un plan de cuentas minero, lo puede hacer. Lo analizamos, lo vemos. Por supuesto que van a tener su nota. Van a tener su nota, una nota adicional, ¿no? Como un trabajo de investigación. Y ahí van a colaborar. Ahora, ese trabajo, si está bien hecho, se presentará o se pondrá en la biblioteca. No va a ir por mi nombre, ¿no? Sino el nombre de ustedes, que ustedes lo han hecho. Porque si va mi nombre, estaría usurpando un trabajo que no es mío. Y eso no es bueno. Al contrario, si el alumno ha creado, ha investigado y ha puesto un plan contable minero, bienvenido sea. Y que sea reconocido, pues, por la facultad como autor o autores de ese trabajo. Y ustedes, cuando vayan, si se levanta hasta el próximo año, vayan a la biblioteca, ahí va a estar su plan contable y sus nombres. No va a estar el mío. Ustedes son los creadores, ustedes son, lo único que yo he hecho yo es poner visto bueno, ¿está bien? Con esto, eso, Claudia, que quede como un trabajo opcional, ¿de acuerdo? Ya, profesor, ¿y hasta cuándo tendríamos plazo los grupos voluntarios, ¿no?, para presentar el plan? No hay problema, eso lo pueden presentar antes de finalización del semestre, ¿no? Ah, ya, doctor. ¿Ya? Muy bien, aquí hay el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso, sin pérdida del entusiasmo. Muchos de nosotros tenemos fracasos, caemos, levantamos. Lo importante es que cuando uno cae, debe levantarse con más ímpetu, con más energía. Si vuelve a caer, igual, no perder el entusiasmo. Los golpes que a veces nos da la vida, jóvenes, no son, pues, lo que uno espera, ¿no? O lo que uno desea.
Los golpes que da la vida a veces son injustos, pero tenemos que nosotros, pues jóvenes, volver a levantar y levantarnos con más entusiasmo, con más fuerza, para poder hacer frente, jóvenes, a las injusticias que a veces se presentan en este valle de lágrimas. Muy bien, si hasta aquí, jóvenes, hubiera alguna pregunta, alguna inquietud que se pueda absolver. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿cómo fue de los trabajos, alguna duda respecto al trabajo? ¿Cuál era el último trabajo, Claudia, que he dejado? Profesor, la última tarea que dejó es para presentar mañana sobre la contabilidad del comprador y vendedor, que lo dividió en grupos. Ya está. Muy bien. ¿Alguien que me pueda proyectar el enunciado del trabajo, jóvenes? Hay algunas dudas que quisiera aclararles. A ver, por favor, que alguien proyecte, o todo está claro. Por favor, jóvenes, que alguien proyecte si tienen dudas, porque si me hacen cualquier cosa, voy a poner 0 y es grupal, ¿ah? Por eso, si tienen dudas, bien. Si no tienen dudas, quiere decir que todo está claro. ¿Todo está claro entonces, jóvenes, de ese ejercicio? Claudia, si alguien puede, no sé si para el día lunes me puedes presentar un reporte de la asistencia. Sí, profesor, sí tengo anotado del MIT. Ya, quiero ver qué alumnos están asistiendo y qué alumnos no asisten, porque ya se viene el primer control y de acuerdo al reglamento, los alumnos que tengan más del 10, 20, 30% de inasistencia es como abandonó el curso. Les hago recordar eso, jóvenes. Muy bien. A ver, entonces el ejercicio que les... A ver, algunos no hemos marcado asistencia del DUTI, pero ¿por qué mejor, jóvenes? Y esto que ya Claudia les ha indicado que tienen que marcar su asistencia. Jóvenes, la asistencia, ustedes saben que nos controlan también a nosotros, los docentes. A ver cómo va su asistencia, que esto, el otro, ¿no? Entonces, salvo que el estudiante manifieste el por qué no ha marcado su asistencia, ¿no? Entonces, Claudia, por favor, ¿puedes coordinar eso con tus compañeros para regularizar, pero que te digan, ¿no? Por llegar tarde o por problemas con el... Profesor, precisamente sobre ese caso, creo que la mayoría tiene inconvenientes por la inestabilidad del Internet.
Y, y bueno, usted lo amplió para marcar la asistencia 10 minutos más, o sea, en total 20. Y sí, sí se les comunicó, sí, pero también estoy llevando aparte una lista. Hay compañeros que sí no logran marcar la asistencia, entonces ahí les estoy poniendo para que usted ya lo registre para el final de la unidad. Claro, claro. Sí, es bueno eso, joven. Pero si pudiera ser posible, jóvenes, este, ¿no? Eh, evitar eso, ¿no? Más que todo jóvenes, porque para ver cómo regularizamos. Muy bien. Claudia, todo está claro entonces en el caso del ejercicio del comprador. Ahí hay jóvenes, flete, envase, y hay fletes, envases, perdón, envases y embalajes, y hay flete. ¿Cómo están tratando eso, jóvenes? Alguien que me explique, por favor. A ver, alguien que tenga, algún grupo que tenga el avance de su trabajo, jóvenes, o no han hecho nada todavía, Claudia. A ver, profesor, un momento, voy a preguntarles. A ver, por favor. No, el tiempo ya está fríamente calculado, jóvenes, ¿ah? Por eso, y es trabajo grupal, ¿ah? Fuera trabajo individual, quizás, es grupal.
¿Ver, Claudia? Profesor, me indican mis compañeros que lo están haciendo recién y, y que, o sea, sí nos podría dar estos 15 minutos restantes para poder ir avanzando. Perdón, ¿cómo? Profesor, me indican mis compañeros que recién lo están haciendo, entonces si nos podría dar estos 15 minutos restantes para avanzarlo. Ya, pero yo no puedo suspender clases hasta las 2. O sea, ustedes trabajen. Cualquier duda, yo voy a estar acá hasta las 2. Ya, doctor, ¿Ya? gracias.